presentación que les hice con respecto a las áreas de la empresa, vamos precisamente pues a hablarle lo que corresponde a la temática de esta segunda unidad en este segundo tema de la unidad Introducción a Procesos Logísticos. Bueno, chicos, entonces precisamente para entrar un poquito más en materia, vamos a hablar de un proceso muy fundamental y tiene que ver precisamente con el área contable. Y dentro de esa área encontramos lo que son los costos logísticos. ¿Qué podemos ver con los costos logísticos? Los costos, precisamente como su nombre indica, son los costos en los que se incurren precisamente para prestar todos los servicios relacionados con la logística. Estos costos se pueden agrupar en 4 categorías: transporte, almacenamiento, inventario y de tipo administrativo. ¿Cuáles son los costos de transporte? Miren, chicos, depende fundamentalmente de tipo y cantidad de bienes transportados, el modo de transporte y la distancia a recorrer. ¿A qué hace como tal referencia? Aquí hacemos referencia como tal al tipo de transporte que se requiere para que los productos de la empresa puedan ser llevados al cliente. Si nosotros estamos hablando de un producto de exportación, ya tenemos que incluso que hablar de una temática que son los famosos Incoterms, que son los términos en comercio exterior, términos en transporte de comercio exterior, precisamente que se utilizan cuando el producto es exportado o incluso cuando el producto llega del exterior. Correcto, son los costos en los que la empresa precisamente debe incurrir. Hablo de la empresa porque puede ser precisamente la empresa o puede tratarse como tal del cliente. De igual manera, pues el cliente debe incurrir de manera directa o indirecta sobre estos costos. Cuando el producto precisamente se exporta, se hace uso más que todo del transporte marítimo. ¿Por qué? Porque obviamente es un poco más económico y se da precisamente para cierto tipo de productos, no para todos. Entonces, aquí a nivel local, pues obviamente el hecho de traer un producto a domicilio a tu casa implica un costo de ¿qué? Un costo de transporte de vehículos. Se tiene que incurrir en gasolina, se tiene que incurrir precisamente en ese empleado, en la nómina de la persona que se encarga de traerte el producto. Entonces, como tal, eso va a generar un valor agregado al valor del producto. ¿Correcto? ¿Cuáles son los costos logísticos? Los costos logísticos dependen de 3 factores: personal, ¿verdad? Como en este caso, equipamiento y de espacio. Personal, obviamente pues estas personas hay que pagar una nómina, estas personas son empleados que ganan precisamente devengan un sueldo. De espacio, por ejemplo, el hecho de tener un producto en bodega va a generar un coste, porque si la bodega no es una bodega propia, sino es alquilada, precisamente el tener esa mercancía en un espacio incurre como tal en los gastos de administración, entonces ahí se puede relacionar como costo. Incluso si hago uso de un almacén general de depósitos, quizás mi cliente no esté en esta ciudad sino en otra.
o el producto me lo traen de otra ciudad, corresponde pagar para que el producto se encuentre en un almacén general de depósito en un cuarto frío, porque no tengo la logística para tener todas las cantidades solicitadas. Un ejemplo muy claro está precisamente en todo lo que tiene que ver con la línea de frío, con los productos que no son oriundos de aquí de la ciudad, de la localidad, sino que vienen de otras ciudades del país. Es mucho mejor traer en gran cantidad y tenerlos dispuestos en un almacén general de depósito y en la medida de las necesidades diariamente se van sacando digamos, las cantidades requeridas que se encuentran precisamente en bodega. Ese monto, ese valor que se paga en esa bodega de almacenamiento es un costo bastante representativo, pero corresponde, toca. Y también los costos de equipamiento. ¿Qué es costo de equipamiento? Los equipos que se utilizan precisamente para hacer el traslado de las estivas, de las cajas, de la mercancía, del transporte hacia la bodega y viceversa. Estos equipos no son gratuitos. Estos equipos en muchas empresas incluso no lo tienen de su propiedad y corresponde pagar un valor de alquiler para poder hacer el trabajo. Entonces, eso precisamente hace parte de los costos de almacenamiento. Los costos de inventario. El costo de inventario también depende de la cantidad de stock, ¿verdad? Hay que tener en cuenta precisamente los costos de obsolescencia, merma y desperfecto, es decir, aquel producto que como tal por el hecho de estar almacenado se daña, ya no genera un valor agregado. Entonces hay que tener como tal un porcentaje precisamente para de alguna manera cubrir esas pérdidas. ¿Ok? Y los costos administrativos. ¿Cuáles son los costos administrativos? Aquellos que cubren el campo de las comunicaciones y la información dentro del sistema logístico. El llamar, el comunicarse, los correos electrónicos, el tener un computador. Esto precisamente hace parte de un costo, el llamar, utilizar un operador en verificar si la mercancía llegó o no llegó a tiempo, el equipo de radiocomunicación que tienen las personas que transportan la mercancía, eso como tal hace parte de los costes administrativos. Entonces, aquí se determina precisamente el precio de venta del producto teniendo en cuenta la red logística. Debo tener en cuenta todos estos costos para poder generar un valor al producto. Aquí tenemos precisamente cuáles son los componentes de la logística. Hay logística de servicio al cliente, de administración, de transporte, de inventario y de almacenaje. Nos podemos dar cuenta que es un sistema de actividades interdependientes, ¿verdad? Que pueden variar en las organizaciones, no todas las organizaciones tienen estos mismos componentes, pero quizás son los más generales, ¿verdad? Más que todo, aquí podemos ver lo que tiene que ver con empresas que se dedican a producir. Las empresas que se enfocan en la prestación del servicio, más que todo se enfoca en la parte de servicio al cliente y en la parte administrativa. En esas dos componentes se enfocan su proceso logístico. Entonces, hay 3 niveles de planificación logística: estrategia, táctica y operativa. La estratégica tiene que ver precisamente con todo el proceso de fabricación, de almacenaje, de equipamiento. La táctica tiene que ver con los medios de transporte, con los objetivos de inventario, la rotación de inventario, todo lo que tiene que ver con la parte operacional. Y la planificación operacional tiene que ver con los envíos, los tiempos de entrega, las rutas de entrega, la programación como tal, la distribución. ¿Listo? Eso es básicamente pues lo que yo quiero mostrarles. Y algo que ustedes ya conocen, la logística. Cuando hablamos en la semana pasada, hablamos de 3 componentes fundamentales de la logística, que es la logística de compra, la logística de distribución y la logística inversa. La logística de compra, que tiene que ver precisamente con el aprovisionamiento, insumos de materiales necesarios para la elaboración de los mismos. La de distribución ya se encarga precisamente de cómo va a ser distribuida, cómo se va a llevar el producto al cliente,
¿verdad? Y la logística inversa tiene que ver con el retorno de la mercancía, ¿verdad? La devolución de las mismas, en qué tiempo se le puede dar respuesta. Correcto. Esto es básicamente precisamente lo que yo les quiero mostrar para el día de hoy. Con base pues en esta información, vamos a desarrollar, chicos, las siguientes actividades. Me van a responder un foro, precisamente donde usted me diga, donde usted participe opinando sobre cuáles son las áreas, de las áreas o procesos que tiene una empresa, cuál considera usted la más importante con relación al proceso logístico. De todas estas áreas que yo les detallé, cuál para usted es la más importante con base en el proceso logístico. Hacemos parte del taller 1. Gabriela, baja el volumen al televisor. Aquí tenemos el taller. El taller yo necesito que ustedes se vayan a la empresa que crearon en la unidad pasada. La pueden utilizar o si ustedes quieren pueden ampliar esa actividad económica. Yo necesito que usted me explique cómo se determina la etapa de aprovisionamiento y distribución si su empresa se encarga de elaborar un producto. Y si no se encarga de elaborar un producto, sino de un servicio, usted va a explicar cómo se hace, cómo se elabora. ¿Correcto? Y falta una actividad que la tengo precisamente pues aquí en bandeja y ya se la voy a colocar. Y precisamente pues hace referencia como a una ilustración. Yo quiero que usted a través, no de un dibujo, me haga como un mapa conceptual de cómo quedan las áreas logísticas de tu empresa. Listo. ¿Cuáles son las áreas funcionales que tiene tu empresa, que tiene tu unidad de negocio con respecto a la logística? Bueno, chicos, eso es básicamente pues lo que yo les quería compartir. Nos vemos puntualitos a la 1 de la tarde. Recordemos que hoy la sesión la vamos a hacer en 2 tiempos, a la 1:30. Daré las indicaciones de la actividad que tienen que hacer y posteriormente a las 3:30. Chao, chao, un abrazo.